¿Te has hecho daño en el pulgar y crees que es un simple golpe o una leve torcedura? Pues quédate en este vídeo porque te voy a explicar algunos esguinces que podrían ser potencialmente quirúrgicos. Bienvenidos, yo soy Borja Oqui y soy especialista en traumatología y este vídeo tiene un carácter meramente divulgativo. Para conocer y saber qué es un esguince, lo primero que debemos entender es qué es un ligamento. El ligamento es una estructura, es una banda, una cuerda que une dos huesos y da fuerza y estabilidad a una articulación. Nosotros cuando nos torcemos, por ejemplo, un tobillo o el pulgar, que es lo que nos interesa en este caso, el que se va a dañar habitualmente es el ligamento. Este ligamento se puede lesionar desde un grado pequeñito, que es el grado 1, en el que hay una pequeña distensión de sus fibras, hasta un grado 3, en el que hay una rotura completa. A nivel del pulgar hay fundamentalmente dos tipos de lesiones grandes que puedan involucrar una distensión o una torcedura. Por un lado, hay una lesión muy frecuente que es que el pulgar se nos vaya hacia atrás. Por ejemplo, parando un balón de fútbol o cuando nos vayamos a dar un golpe. En ese caso, si es solo hacia atrás, la lesión que podemos tener es de la placa volar. Este tipo de lesiones, habitualmente si no se asocian a ningún tipo de fractura o es una fractura no desplazada, el tratamiento va a ser conservador. Ya te digo que si no hay una fractura asociada, lo normal es que optemos por una inmovilización que puede ser más o menos estricta. Dependiendo de tu especialista, puede optar por una muñequera rígida, a veces incluso una férula de escayola, o bien una muñequera elástica que simplemente nos vaya a dar un poco de compresión y algo de estabilidad al pulgar para que lo podamos empezar a mover de forma precoz. En este tipo de lesiones también solemos asociar a veces algún antiinflamatorio y muy importante el hielo local que nos puede ayudar como antiinflamatorio local. Por otro lado, la lesión que sí que nos tiene que preocupar es la lesión de Stenner y a veces es difícil de diferenciarla de las lesiones de la placa volar. ¿Por qué? Porque muchas veces suele ser por un mecanismo también de una torcedura porque se abre el pulgar. Es muy habitual, por ejemplo, en el esquí, porque alguien se caiga y tenga el bastón cogido en la mano, aunque también nos puede ocurrir en una motocicleta, en una bicicleta o en otro tipo de deportes de contacto en lo que el pulgar se nos vaya a separar, por así decirlo, de la mano. ¿Qué pasa? Que precisamente el que va a sufrir es el ligamento colateral cubital, es ese ligamento de la articulación metacarpofalángica, el que os estoy señalando, que está más pegado, por así decirlo, al índice. Al irse hacia afuera, ese ligamento va a sufrir. Si ese ligamento simplemente tiene una rotura parcial, el tratamiento que vamos a hacer es conservador. Si es más o menos leve, podemos empezar por un tratamiento con una ferulita o una escayolita o una pequeña ortesis que coja el pulgar de 1 o 2 semanas. En grados más severos sí que es verdad que se puede llegar a inmovilizar unas 3 semanas. Pero el problema es cuando ese ligamento se ha roto y además al romperse se queda una tela interpuesta de tal manera que ese ligamento nunca va a volver a cicatrizar porque se ha interpuesto una tela que nosotros llamamos aponeurosis del abductor. ¿Y qué pasa? Que como está interpuesta esa tela, no queda otra que operarlo. En la cirugía lo que vamos a hacer es retirar esa tela y volver a insertar ese ligamento con uno o con dos arpones. Eso implica que haya que luego hacer una rehabilitación, pero antes de empezar la rehabilitación nosotros vamos a dejar una ferulita que según los especialistas pues pueden ser de 2 a 3 semanas habitualmente. ¿Y con esto qué te quiero decir? Pues que el ligamento va a quedar perfectamente reanclado a su sitio, pero debido no solo a la cirugía, sino también a la inmovilización que tenemos que hacer posterior a la cirugía, va a determinar que tengas un riesgo de que ese pulgar quede algo rígido. Y yo siempre se lo digo a los pacientes, al final es muy difícil ese equilibrio entre la rigidez y la hipermovilidad, porque una cierta hipermovilidad podría hacer que tu pulgar quede algo inestable. Por eso, cuando te quiten la férula a partir de la segunda o tercera semana, según lo que te haya dicho tu especialista, debes saber que es muy importante
hacer la rehabilitación tal como te hayan dicho y además ir potenciándola en tu casa, porque uno de los riesgos principales de la cirugía es tener limitada, es que como secuela te quede limitada la oposición del pulgar, algo que evidentemente no es deseable, algo que evidentemente no es deseable. En fin, como conclusiones, si has tenido una torcedura del pulgar y ves que no mejoras y que tienes cierta inestabilidad, por ejemplo, al ir a coger una jarra de agua, es importante que vayas a tu especialista. Como siempre os digo, si tenéis cualquier tipo de duda, me la podéis dejar aquí en comentarios o escribiéndome a contacto@borjaoki.com. Un saludo.